10 de la mañana con 16 minutos. Tenemos preparado, como le decía, la historia de vida o los testimonios de muchísimos pacientes que se han acostumbrado por una u otra razón a vivir con dolor, Vivi. Sí, algo que a mí me impresionaba mucho de los testimonios que estamos por escuchar es que dicen que muchas veces no les creen. O sea, los propios familiares, las propias personas que te rodean no te creen que tienes ese dolor. Es que además como familiar, pues sucede un poco lo mismo, que se va haciendo costumbre. Entonces de pronto se te olvida preguntar cómo sigues de tu dolor porque ya sabes que te va a decir, pues ahí sigue, ¿no? O sea, es muy duro para un paciente eso. No, y yo creo que también es un tema de que como no lo vives y no sabes lo que es, pues tampoco lo entiendes. Es la historia de Marta Martínez. Soy Marta Martínez. Muchas veces las personas creemos que vivir con dolor crónico es simplemente, ay, tómate una pastillita, al rato se te quita. Pero ¿qué pasó ayer? Andabas como si nada en la fiesta y hoy no te puedes mover ni hacer nada. Bueno, eso es parte del día a día de una persona que vive con dolor crónico 24/7. Yo comencé con dolores en todo mi cuerpo alrededor de los 11 años. Tristemente, los médicos siempre comentaban que estaba inventando el dolor o bien que la intensidad del dolor que mostraba no era creíble. Finalmente le pusieron nombre a mis dolores como espondilitis anquilosante. Al final es una lucha constante con tu cuerpo, el poder entenderlo y sobre todo manejar una mentalidad que tú eres fuerte, que tú puedes lograrlo y posiblemente que hoy no, pero mañana sí. Bueno, doctora, nadie te cree a veces cuando vives con un dolor o, como lo decía, pues para los familiares o para las personas cercanas al paciente también se va haciendo costumbre. Entonces es hasta como injusta digamos, egoístamente, pero pues ya me va a decir que sigue con el dolor, con el dolorón, como decía mi abuelita. Pero para el paciente es un desgaste en la calidad de vida. O sea, puedes perder interés en salir, vas con trabajos a trabajar o a cumplir con las actividades obligatorias, pero vas perdiendo interés en muchas otras cosas. Sí, sin duda, el vivir con dolor o el padecer una situación crónica que involucre dolor y más otras comorbilidades, sin duda alguna va a mermar y a disminuir de manera negativa la calidad de vida, precisamente. Algo de lo que se ve afectado, y lo mencionabas ahorita, es precisamente esta parte social, ¿no? El paciente se aísla, no quiere convivir, no quiere saber nada de nadie. Incluso la esfera sexual también se ve afectada, claro, ¿no? Y lo cual, al fin y al cabo, viéndonos como un todo, pues esto no es adecuado, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es, y precisamente a colación del Día Mundial contra el Dolor, que es el 17 de octubre, es hacerle saber a la población que existimos especialistas y pues expertos en el manejo y abordaje integral de un paciente con dolor crónico. Doctora, ¿cuál es la diferencia de tener un dolor agudo a ya tener un dolor crónico y cuándo saber el momento de acudir a un médico común? Claro, es una pregunta muy importante, puesto que el dolor agudo, por definición, es aquel que se presenta, como el dolor en sí es un estímulo, es un estado de alerta, ¿no? Que te está avisando que al cuerpo le pasa algo. Esto lo podemos dejar tomando esta definición no más de 3 semanas. Incluso esto involucra un dolor agudo después de una cirugía, ¿ok? Que es esperado que haya una resolución del síntoma en 3 semanas. Sin embargo, cuando ya el dolor tiene una duración de 3 meses en adelante. Sin razón aparente. Sin ¿no? razón aparente cirugía, o con alguna fractura. causa, es decir, cuando el síntoma ya persiste durante el tiempo y de 3 meses en adelante, pueden ser años, como bien comentamos al inicio, entonces ya estamos hablando de un dolor crónico. En general podemos decir que desde que hay un dolor agudo o desde que el cuerpo nos está manifestando esta molestia, que puede estar asociada a otras como tal vez mareo, oye, ¿sabes qué? Tuve una crisis de dolor y se me subió la presión, por ejemplo, que a veces la presión alta es una manifestación secundaria de este síntoma. Entonces, básicamente, buscar ayuda desde un inicio. O sea, al fin y al cabo, si ya vimos que, no sé, tenemos un dolor lumbar, que es de las causas más frecuentes, y ya me tomé un paracetamol, ¿no? Que es lo más común que tenemos en casa, y ya pasaron 2 semanas y persiste o aumentó, sin duda alguna es momento de acudir a un médico. Existimos los algólogos, que somos los especialistas del dolor, y para poder hacer el abordaje. También es importante cuando uno está padeciendo una enfermedad que provoque dolor, más allá del tratamiento que se le da a la enfermedad, el comentarle al doctor, es decir, no
no pensar, bueno, pues es por la enfermedad, para que se trate ese síntoma. ¿No? Es lo que a mí me pasó la semana pasada. Yo estoy padeciendo, digamos, una infección fuerte y uno de los síntomas que esta provoca es un enorme dolor de cabeza y un enorme dolor de cuerpo. Entonces llegó un momento en el que le dije a los doctores, ok, trátenme la infección, pero por favor, quítenme este dolor. Háganme que el dolor se vaya de una u otra forma. Entonces es bien importante comentarle los síntomas, no dar por hecho que es por una enfermedad que se va a curar, para que te lo quiten y de esa forma puedas entonces recuperarte ya de la enfermedad. Sí, sin duda, y lo que mencionas es importante. Ante cualquier dolor, cualquiera que sea, hay que ver de dónde viene. Sí. Porque les digo, lo de menos es decir, ok, me duele el hombro, bueno, tomes eso. No, es el hombro que tiene, o sea, es una articulación, además tiene ligamentos, tiene músculos, entonces hay que ver qué de todo lo que en este caso circunda esta articulación es lo que está dañado. O sea, siempre se puede encontrar la razón del dolor, siempre, en el 100% de los casos. Podríamos decir que en la mayoría de los casos. ¿Por qué digo podría decir esto? Porque existe una definición de acuerdo a los tipos de dolor que actualmente entra en un rubro que se llama dolor nociplástico o dolor neuroplástico. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo, como el dolor tiene un proceso bastante complejo de transmisión, a nivel cerebral se ha demostrado que incluso hay alteraciones en estas interconexiones entre las neuronas que tenemos. Y, por ejemplo, fibromialgia en este rubro, ¿no? Es decir, fibromialgia es un diagnóstico de descarte, en el que, digamos, de manera orgánica, o es decir, no hay una lesión propia, más que cuando tú ya estudias y no encontraste que hay alguna lesión articular propiamente o algo, entra en este rubro, ¿no? O sea, no hay un estudio que diga, señora, usted tiene fibromalgia, exacto, es por descarte. Es por descarte, es decir, ¿sabes qué? Empecé con... Solo es para las mujeres la fibromalgia. También le da a los hombres, a las mujeres en general es a las que más afecta. Sin embargo, pues es un claro ejemplo de este tipo de dolor, ¿no? Y doctora, ¿siempre se puede acabar con el dolor? O sea, siempre, en todos los casos, se encuentran un tratamiento para eliminar ese dolor. Para eliminarlo. Eliminarlo, para que se vaya al 100%. Sí, mira, es una pregunta también bastante importante porque sin duda alguna, vaya, y creo que a todos nos encantaría decir vive sin dolor un 100%. Sin embargo, debido a que este síntoma patología tiene características interindividuales bastante interesantes, en algunos casos no se logra erradicar un 100% el dolor, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que no haya una resolución completa, evidentemente el tener un proceso de acompañamiento, ¿sí? De medicina del dolor, fármacos, algún procedimiento de intervención, psicología, psiquiatría, todo hace de que si, por ejemplo, ese paciente lleva 10 años con dolor o toda su vida, porque puede pasar. Es que sí, qué cosa. Sí, es una realidad. Y digamos, en una intensidad de 10 todos los días de muchos años, logremos bajar esa intensidad del dolor a un 3, a un 2 o a un 4, créanme que para quien ya llevó ese largo proceso es demasiado, ¿no? Ahora, puede suceder que el tratamiento que durante muchas semanas o meses o hasta años te quitó el dolor deje de funcionar en algún momento. Puede pasar, porque también hay algo desde el punto de vista farmacológico, pues existe algo que se llama tolerancia al fármaco. Tu cuerpo se acostumbra, necesitas más dosis, pero por eso es que desde ese punto de vista farmacológico tenemos que ir jugando, por así decirlo, con hoy tanto tiempo vamos a estar con este fármaco, vamos a cambiarle a se llaman rotaciones de medicamentos. Bueno, estamos hablando del dolor. El jueves 17 de octubre se celebra el Día en contra del dolor. Cerca del 30% de la población en el mundo, a mí esa cifra me tiene aterrorizada, vive con algún tipo de dolor. La buena es que en casi todos los casos se puede combatir. Sí, como dicen, ¿no? El lema de no es normal vivir con dolor. No es normal vivir con dolor.